Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. En el marco del centenario de la fundación de la Facultad de Ciencias Económicas y en el 20º aniversario de la creación de la Asociación Argentina de Historia de las Relaciones Internacionales, inauguramos las 14ª jornadas de la AARI y de la 4ª jornada de la ALARI. El tema de esta jornada es América Latina y los cambios en la inserción en el escenario mundial. Organizan estas jornadas la Asociación Argentina de Historia de las Relaciones Internacionales, AARI, Asociación Latinoamericana de Historia de las Relaciones Internacionales, ALARI, Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales, Unidad Ejecutora en Red del CONICET, ADESI, Centro de Investigaciones en Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Económicas, UBA, CIES, Instituto de Historia, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Rosario, Universidad Católica Argentina, IH, Instituto Multidisciplinario de Estudios Contemporáneos, Facultades de Filosofía y Letras, Universidad de Cuyo. Como les comentábamos en primer término, el tema de esta jornada es América Latina y los cambios de inserción en el escenario mundial. Responde al concepto central de vincular los procesos históricos de los países latinoamericanos y sus relaciones intra- e interregionales y mundiales globales, con las transformaciones del escenario internacional a partir de las independencias nacionales en el siglo XIX, cuyos bicentenarios invitan a la reflexión y también en el contexto de las mutaciones actuales en el orden internacional. La profunda crisis económica y social en la Unión Europea, los Estados Unidos y en menor medida Japón, el afianzamiento de los BRICS y las otras asociaciones regionales, la oleada de los movimientos aparentemente democratizadores en Medio Oriente, el avance en Latinoamérica de gobiernos que preocupan una mayor autodeterminación soberana respecto de las potencias y mayor equidad social. Todo esto conforma un escenario en pleno despliegue, la gestación de un cambio cuya profundidad aún no puede predecirse, que sugiere una reconfiguración de las relaciones económicas, políticas, sociales e internacionales. Estas jornadas de la AARI y la ALARI llaman a reflexionar y debatir en torno a estas ideas. Preside esta ceremonia el señor Doctor Juan Carlos Briano, él es el secretario de Relaciones Académicas Internacionales y lo acompaña en el estrado el señor presidente honorario de las jornadas y de la AARI y ALARI, ADESI, UBA, CONICET, doctor Mario Rapaport. Les recibimos con un fuerte aplauso. Y en primer lugar nos dirige su mensaje el doctor Juan Carlos Briano. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a nuestra casa en nombre de nuestro decano, el doctor Alberto Barbieri, que por razones de agenda no pudo estar hoy aquí presente. Para mí, como secretario de Relaciones Académicas Internacionales, es un placer, un honor, compartir la apertura del evento de la importancia que hoy nos convoca. Sobre todo teniendo en cuenta en el marco en que se está desarrollando los 100 años de nuestra facultad, los 20 años de la Asociación Argentina de Historia de las Relaciones Internacionales, los 20 años, los 10 años de la Asociación Latinoamericana de Historia de las Relaciones Internacionales. Eso hace que sea realmente un orgullo que este evento esté desarrollándose hoy en nuestra facultad. En momentos en que se han producido y se siguen produciendo crisis en todo el mundo, a muchas de las cuales se las han querido tildar a lo mejor de económicas o financieras, pero generalmente creo que son un programa de falta de ética o de sociedad, de responsabilidad social por parte de los agentes que la generaron. Es
en este momento que un evento de esta naturaleza recobra una importancia singular. Además, demuestra que la universidad sigue viva, generando, propiciando espacios de reflexión para un intercambio y fructífero de ideas. Lo que a veces no nos damos cuenta, que en este intercambio de ideas nos enriquecemos como personas, como profesionales, pero que esto no queda en el ámbito de estas cuatro paredes, sino que luego ese valor agregado lo llevamos a nuestros ámbitos donde trabajamos, donde nos dedicamos profesionalmente, en forma de docentes, en la manera en que cada uno lo haga. Y quizás sin darnos cuenta, es ahí donde provocamos un impacto social, porque trasladamos a la sociedad todo lo que hemos adquirido con este cambio de ideas. Y al intervenir la universidad en estos espacios, también le estamos demostrando a esa sociedad que los fondos que ha invertido en mantenerla y sostener la universidad pública han sido bien invertidos. Deseo, aunque lo descarto por el nivel de los participantes, que las discusiones, las mesas temáticas sean realmente un éxito. Los que no son de nuestra facultad, siéntanse como en su casa. Declaramos abiertas estas jornadas y gracias a todos por estar. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Mario Daniel Rapaport. Él es un destacado profesor e investigador con una visión interdisciplinaria que abarca distintos aspectos de la historia económica, política y social de la Argentina y de otros países, así como de las relaciones internacionales contemporáneas. También ha incursionado en la literatura, novela, poesía y en el periodismo. Se graduó de licenciado en Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, UBA, y de doctor en Historia en la Universidad de París, Sorbona. Investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Es profesor consulto en las Universidades de Ciencias Económicas y de Ciencias Sociales y director del Centro de Investigaciones de Historia Económica y Social, CIES, de la UBA y del Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales, ADESI, y del CONICET, institución en red integrada por 3 institutos de investigación de Buenos Aires, Rosario y Mendoza. Pertenece también al Grupo Fénix de economistas heterodoxos y dirige la maestría en Historia Económica de las Políticas Económicas y la revista Ciclos en Historia de la Economía y de la Sociedad. Ha desarrollado una intensa labor académica como docente de grado y de posgrado en la UBA y como profesor de universidades políticas y privadas en el interior del país y el exterior. Durante su extensa carrera ha tenido a su cargo numerosos proyectos de investigación, la formación de grupos de trabajo, becarios y doctorandos e investigadores. Escribió y editó más de 20 libros publicados en Argentina y en el exterior. Además, es autor de ensayos y artículos para libros y revistas científicas y colaborador en medios nacionales, provinciales y extranjeros. Tiene columnas periodísticas de opinión en diversos diarios y revistas de actualidad. Entre las distinciones que ha obtenido se encuentran el premio Bernardo Husay y a la investigación científica y tecnológica en 1987 y el premio James Alexander Robertson Memorial de la Asociación de Historiadores de los Estados Unidos en 1986. Fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad Nacional de San Juan en 2009. Recibió los premios a la trayectoria académica de la Facultad de Ciencias Económicas UBA en 2009 y de la Facultad de Ciencias Sociales UBA en 2011, así como el premio por su contribución al estudio de las relaciones internacionales por la Universidad Nacional de La Plata en 2011. También fue nombrado visitante distinguido de la ciudad de San Salvador de Jujuy en 2011 y ciudadano de honor de la provincia de Catamarca de 2007. Es también Fellowship de Whitson Center of Scholarship de Washington, de Estados Unidos.
Ha sido asesor histórico de la exposición Economía y Política, 200 años de historia, exhibida en la Casa Nacional del Bicentenario de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2011. Habla para todos nosotros el doctor Mario Daniel Rapaport. Bueno, la verdad que estoy muy contento de haber podido organizar en esta casa de estudios que me vio recorrer sus aulas como estudiante hace muchos años y luego muchos años más como profesor y investigador, porque realmente es como que la hiciera en mi propia casa, y porque estoy rodeado de toda la gente que de alguna manera me acompañó en estos años, tanto en la facultad como fuera de ella, y especialmente en este caso en la Asociación Argentina de Historia de las Relaciones Internacionales. Yo voy a hablar un poco de lo que llamamos el objeto de estudio de la historia de las relaciones internacionales, y voy a hablar también un poco de la Asociación de Historia de las Relaciones Internacionales, de su origen, su desarrollo y aquellos que trabajaron en ella. La primera pregunta que me hago es, ¿qué es la historia de las relaciones internacionales? Hacer historia de las relaciones internacionales supone plantearse de modo cada vez más consciente y preciso diversas preguntas sobre el objeto de estudio, obligándonos a reflexionar sobre sus métodos y las categorías y conceptos que utiliza. Esto constituye una condición esencial para el desarrollo de una disciplina que va alcanzando madurez tanto en la pertinencia de su campo específico, las relaciones internacionales, como en su relación con la historiografía en general. En verdad, más que una disciplina, es sobre todo un área interdisciplinaria, donde confluyen la diplomacia, la economía, la geografía, la demografía, las ciencias políticas y sociales, el estudio de las instituciones, el análisis comparado, y en la medida que existen mediciones cuantitativas, también las estadísticas y la documentación numérica, dentro de contextos históricos y de su evolución en el tiempo que constituyen su campo específico. Así lo muestran las más de 100 ponencias y las distintas temáticas de las mesas redondas que integran estas jornadas. Vivimos hoy en un mundo más interconectado que nunca, con continuas innovaciones tecnológicas y científicas difundidas en él, pero sujetos a la vez a la recurrencia de inciertos avances económicos y profundas crisis. Un mundo en el cual se asiste a una creciente polarización económica y social de riqueza y pobreza entre regiones y países y en el interior de los países, a conflictos internacionales y guerras de distinto tipo, a procesos simultáneos de homogeneización y contrastes en los modos de vivir y percibir el mundo, a la persistencia de superpotencias, imperialismos y desigualdades notorias en el poder internacional, a violaciones frecuentes de derechos humanos, soberanos o jurídicos, al debilitamiento de organismos internacionales y al paralelo surgimiento y conformación de bloques e instituciones regionales, a una explotación cada vez más imprudente de los recursos naturales y amenazas ecológicas que ponen en cuestión la supervivencia futura del planeta, a grandes desplazamientos de población y migraciones entre países, en gran parte clandestinas, a la aparición y predominancia de ideologías simplistas o fundamentalistas, económicas, políticas o religiosas, al aumento del terrorismo y diversos tipos de organizaciones criminales. Pero al mismo tiempo se observa también una gran diversidad de procesos culturales y movimientos populares que, además de otros cauces ya conocidos y recorridos, aprovechan las nuevas tecnologías de la comunicación y la informática y las redes sociales para manifestar nuevas ideas y potenciar sus opiniones con esta realidad que a menudo asfixia y abruma, en la que el subconsumo de la mayoría de la población no depende del insuficiente progreso técnico, sino de la distribución desigual de las riquezas. Estas jornadas son un ejemplo de esta nueva forma de procesos culturales
y académicos que nos une. Se asiste sobre todo a una crisis mundial que es el resultado del predominio de las finanzas y de la especulación por sobre las actividades productivas y se basa en la búsqueda de una valorización financiera que procura cubrir la caída de la rentabilidad en la economía real, particularmente en los países centrales, endeudando a estados e individuos. El predominio de un capitalismo casi salvaje y un sistema financiero y bancario desregulado y liberalizado ha llevado a lo que algunos llaman la gran regresión y otros al retorno de una nueva gran depresión. A esto se ha respondido con políticas de ajuste que acentúan aún más la recesión. No es un juego de suma cero. En gran parte del mundo se agudizan las diferencias económicas y se anulan conquistas sociales de las casi fenecidas economías de bienestar. En la comprensión de estos fenómenos viejos y nuevos, una adquisición fundamental de nuestra disciplina en su proceso de constitución contemporánea ha sido la indagación y reflexión histórica de las fuerzas profundas que subyacen en el sistema internacional y el análisis de las estructuras y tendencias de procesos masivos y colectivos sociales, económicos y políticos a escala internacional. Ese análisis debe combinarse con la dimensión coyuntural, determinada por acciones subjetivas, es decir, por el rol de los dirigentes y de los gobiernos, que modifican o profundizan las tendencias estructurales de largo plazo, revelando o creando otras nuevas. Acciones vinculadas con un proceso de toma de decisión en las políticas externas de los estados nacionales, y no solo con ellas, sino también con la conducta de la multiplicidad de otros agentes que operan en las relaciones internacionales, tanto nacionales como transnacionales. Los organismos financieros supranacionales, las organizaciones no gubernamentales, instituciones religiosas, instituciones regionales, empresas multinacionales, organizaciones terroristas o criminales, etc. Un enfoque así estaba lejos de ser encarado por historiadores y especialistas que mantenían la arcaica pero recurrente visión del pasado como un mero relato de hechos singulares, campo en el cual se expresaba la vieja historia diplomática tradicional. En cambio, nuestra perspectiva apunta a la necesidad de la reflexión y la conceptualización teórica de los hechos históricos y a la fundación histórica de los conceptos teóricos. También tiene que ver con los distintos tipos de movimientos históricos, los de larga duración y los cíclicos, los de flujo y los de creación y ruptura. En este sentido, el núcleo de nuestros estudios es y será siempre una historia de violencias o de negociaciones, de la construcción de imperios económicos y geopolíticos y de su decadencia o derrumbe, de lucha por la independencia o la defensa de integridades territoriales, económicas o culturales, de la existencia de relaciones asimétricas o de dependencia entre países y naciones, de procesos integrativos que acercan a los pueblos, del afianzamiento de vínculos nacionales y regionales. Por otro lado, nos convoca una disciplina que se fue desarrollando en esta región del mundo en tanto se vio requerida, desafiada, por decirlo así, por los grandes cambios en el escenario internacional operado en las últimas décadas. La historia de las relaciones internacionales debió dar cuenta de ellos en polémica con corrientes de pensamiento que se volvieron ampliamente predominantes, tanto en el terreno académico como en el mediático. Esas corrientes, que podemos definir como neoliberales, oscilaban entre el enunciado de leyes eternas y abstractas de la economía mundial, concebida como un simple y gigantesco mercado, y la captura del puro instante subjetivo, los acontecimientos y la voz de los protagonistas, pero su rasgo principal es ahistórico o mejor aún antihistórico. Si antes había habido historia en el sentido del desarrollo y cambio cualitativo de los procesos sociales, ya no la había, o este era un mero residuo tribal de épocas pasadas. La proclamación, junto con el fin de la historia de otros finales, el final del Estado-Nación, de las naciones, de las crisis, de los imperios, desafía en su mismo objeto nuestra disciplina. Así, por ejemplo, ya que se proclama el fin del Estado-Nación, no habría relaciones internacionales, reemplazadas por el estudio de las combinaciones entre lo local y lo global. Por eso, el desarrollo de la disciplina se abrió paso en polémica con estas visiones, lo que exigió profundizar en lo empírico y en lo teórico, en los procesos mundiales del siglo XX y más atrás, y en nuestras propias historias nacionales, en el devenir de su intención internacional y de su política exterior. Es sabido, como señala René Giró, que el intelectual,
pero también cualquier individuo es prisionero de su propio tiempo. El presente está condicionado por estas circunstancias. Impone con su urgencia la resolución de los problemas que vivimos, las preguntas que nos hacemos. Somos a la vez observadores y actores, y ello no debe ser considerado un obstáculo, sino una condición indispensable para un mejor conocimiento de la sociedad contemporánea. Por eso reivindicamos la legitimidad y el derecho de escrutar la historia en función de los problemas y de los desafíos actuales. No obstante, debemos prevenirnos también contra el anacronismo, es decir, atribuir a una época elementos pertenecientes a otra. Ese cristal que deforma nuestros presupuestos presentes, los eleva a abstracciones universales y sobre todo eternas, y puede imponer a la reconstrucción de las realidades actuales, condiciones y percepciones del ayer. Si bien la conciencia histórica, que vincula activamente el pasado y el presente, toma en cuenta que la realidad de hoy es también un resultado provisional en su contexto, un resultado provisional pero objetivo de aquel pasado, nos plantea en forma permanente la necesidad de situar en su contexto los hechos o procesos que estudiamos para descubrir, distinguir y articular lo viejo de lo nuevo, las tendencias subyacentes que en su devenir generaron nuestro presente de aquellas que marcan una ruptura o transformación, diferenciar lo que es novedad de lo que es recurrencia. Por otra parte, la naturaleza de las relaciones internacionales, del sistema interestatal de las naciones y de los estados, adquiere también características específicas que debe tenerse en cuenta. Pensemos en particular en la especificidad de nuestra América Latina, en su historia colonial, en la formación particular de sus naciones, en el modo de inserción de cada una de ellas en la economía y la política mundiales, en sus relaciones mutuas y con las grandes potencias, que distinguen su objeto de estudio de otros continentes o regiones. Todo ello implica dar un significado propio a cada una de las categorías y conceptos con que estudiamos la región. Esta exigencia se pone asimismo en evidencia cuando buscamos capitalizar los conocimientos y conceptos que nos aportan otras disciplinas, como la economía o las ciencias políticas, conceptos a menudo deshistorizados por un modo de abordaje que prioriza lo teórico o lo pragmático. En el caso de la economía, el análisis de los imperialismos económicos y los efectos de hegemonía y dominación, los desequilibrios y desigualdades en los niveles de desarrollo, riquezas y pobrezas, la creciente globalización económica y financiera, la presencia cada vez más preeminente de actores económicos internacionales, el rol desigual del comercio exterior y los desequilibrios que producen los movimientos de capital, las características diferentes de los procesos de integración, la recurrencia de las crisis económicas regionales o mundiales, forman parte esencial del estudio de las relaciones internacionales y de su historia. También el análisis comparado. ¿Qué más pertinente hoy día que comparar la crisis actual con la de 1929, estudiando sus causas y sus temibles consecuencias? A su vez, en las relaciones entre dos o más países, el peso de lo económico es también decisivo para comprender el curso que siguen sus lazos diplomáticos. Las cuestiones de dependencia y dominación, la estrecha vinculación entre las políticas externas e internas,